hemos estado pasando un tiempo en el cual usted ya estuvo encerrado en un lugar cerrado, sintió el refugio, pero aquí el profeta le está diciendo a David, no te quedes, aunque para David ese lugar es un lugar fuerte, ahí en Mizpam, dice, en el versículo 4 dice, estuvo en un lugar fuerte. Se los vuelvo a leer, dice, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Para David ese lugar era un lugar fuerte. Para usted, si usted oye un lugar fuerte, es un lugar seguro. Un lugar fuerte es un lugar donde la misma fortaleza le va a traer a usted seguridad, la misma fortaleza le va a traer a usted paz, la misma fortaleza le va a traer a usted estabilidad. Si usted recuerda, los muros de Jericó estaba rodeada por unos muros, era una fortaleza que era impenetrable y esos muros traían seguridad a la ciudad, esos muros traían estabilidad a la ciudad, porque ellos tenían, estaban rodeados de esos muros que les protegía. Pero el profeta Agad le dice a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. No te estés, Dios no quiere que te quedes en ese lugar. Dios quiere que salgas y cumpla su propósito. No te quedes en este lugar fuerte. Anda y ve a Judá. Judá significa alabanza. Judá significa acciones de gracia. Lo que Dios le está diciendo a David. Entonces, otra de las estrategias para salir de la cueva es la dependencia a Dios. Que usted dependa de Dios, no de sus circunstancias. Que usted dependa de Dios, no de lo que le están prometiendo. Que usted dependa de Dios, no de lo que dicen las noticias, que usted dependa de Dios. Usted podrá escuchar consejo, pero necesita usted filtrar ese consejo, que sea un consejo acorde a la palabra de Dios, que ese consejo sea que traiga paz a su vida, que ese consejo no afecte su integridad, que ese consejo no afecte a otras personas, pero necesitamos depender de Dios. Repita conmigo, dependencia a Dios o depender de Dios, para que nosotros podamos salir de esta zona de confort, para que nosotros podamos salir de esta cueva donde se encuentran los afligidos, los que amargados de espíritu, los endeudados. Necesitamos adorar e interceder, ser adoradores e intercesores. Necesitamos depender de Dios, no quedarnos ahí, pero sí y estar a la expectativa para saber lo que Dios hará de mí, para que usted sepa lo que Dios hará de usted. A lo mejor usted ya conoce cuál es el propósito que Dios tiene para su vida, pero si no es así, usted adore a Dios hasta que sepa qué quiere hacer Dios de usted. Dependa de Dios, no de las circunstancias. Dependa de Dios, no de las promesas. Dependa de Dios, no del entorno social. Versículo 5 dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Lo que David hizo es obedecer. La obediencia es otra de las estrategias para poder nosotros salir de esa cueva. Aunque la cueva era un lugar fuerte que servía de refugio, no era un lugar en el que Dios quiere
no era un lugar en el cual Dios quería que David estuviese ahí. Aunque estamos en nuestras casas transmitiendo y siendo ministrados y ministrando, piense usted si es el lugar en el cual Dios quiere que usted esté ahí. David estaba en un lugar fuerte, pero Dios no quería que él estuviera ahí. El profeta Agad le dice a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a Judá. En Judá había una probabilidad mayor de que mataran a David. En Judá había una probabilidad mayor que Saúl le encontrara. Y aparentemente era un lugar más peligroso para David. Pero recuerde, Judá significa alabanza. Judá y alabanza, usted lo puede relacionar con estar gozoso. Alabanza es estar alegre, estar contento, disfrutar y no importando las circunstancias. Dios quiere llevarte al cumplimiento de sus promesas, pero lo hará cuando su corazón sea renovado. Dios quiere llevarle al cumplimiento de sus promesas. Todas estas personas que estaban en la cueva de Adulam eran los enlutados, eran los amargados de espíritu, eran los endeudados, pero David fue el líder de ellos. Y si usted comienza a lee más adelante, usted se va a dar cuenta que fueron hombres valientes, fueron transformados, su forma de pensar, la manera de pensar, hubo una transformación en la vida de ellos. Lo que Pablo le está diciendo a los de Éfeso en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Tal vez hemos caído en algunos vicios en estos tiempos. A veces el de ya no querer salir a la calle, vicios en los cuales hacemos esto, apagamos la cámara, nos ponemos a hacer otras cosas y aparentemente estamos escuchando. A lo mejor cuando hay en la escuela hay también toman clases, a lo mejor lo que hacen, apagan la cámara y están desayunando, comiendo algo, y son vicios, porque realmente dice la Biblia, todo tiene su tiempo, todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Y es un vicio el estar haciendo así. Por ejemplo, mire, cuando yo tomaba clases, así por vía Zoom, a lo mejor algunos me van a entender, ponía la camarita así, y por acá yo ya estaba comiendo, poniendo atención, pero estaba comiendo. Y es un vicio. Y entonces dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Uno mismo se engaña. Creemos que estamos engañando al maestro, creemos que estamos engañando a la otra persona, pero es uno mismo el que se está engañando. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para poder cambiar nuestras acciones, primero debemos de concebirlo en nuestra mente. Para que haya cambios en nuestra vida, primero tiene que haber cambios en nuestro interior. En nuestro interior se formula un pensamiento y ese pensamiento lo vamos a llevar a una acción. A lo mejor usted está pensando tal vez salir en la tarde al cine o a algún otro lugar. Usted ya lo está pensando, hizo planes y ese pensamiento lo va a llevar posteriormente a una acción.
De eso se trata. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. En justicia y santidad de la verdad. David pasó por injusticias, pero aún así no se detuvo. Fue perseguido, pero aún así no se detuvo. Estuvo en la cueva, pero él no se detuvo. En la misma cueva, él fue el líder de todas esas gentes, pero no se detuvo, porque estuvo ahí para ayudarles a ser transformados, a que cambiaran su manera de pensar. No se detuvo. David estuvo en el desierto, huyó también al desierto. Si usted lee este pasaje, se va a dar cuenta que también fue y se escondió en el desierto y fue perseguido. Usted ya tal vez ya sabe lo que significa vivir en el desierto, pasar por un desierto. A veces usted puede preguntarle a algún hermano, ¿cómo está mi hermano? Dios le bendiga. Aquí pasando por un desierto. ¿Qué hay en un desierto? Literalmente una persona que pasa por un desierto pasa por hambres, por sed, cansancio, agotamiento, insolación, y literalmente eso afecta y desgasta la vida del ser humano. Y metafóricamente, cuando la gente dice estoy pasando por un desierto, tal vez son algunos problemas, situaciones económicas, problemas familiares, situaciones morales, que lo están abrumando a la persona y se siente afligido, se siente amargado de espíritu, se siente endeudado o está endeudado, tal vez no económicamente, pero sí muchas veces hacemos promesas que no llegamos a cumplir y ponemos cargas en nuestra vida. Por ejemplo, a lo mejor, no sé si le ha pasado en algún momento que dicen vamos a cooperar porque tenemos que hacer esto y la emoción nos gana y decimos yo llevo esto, yo coopero con aquello, pero pasan situaciones, en lo que llega ese tiempo, pasan situaciones y nos impide y vemos que no hay manera de cómo cumplir a esa palabra. ¿Y qué sucede? Nos comenzamos a cargar de esas situaciones. No solamente son deudas económicas. A lo mejor situaciones delante de Dios, pecados que hemos cometido delante de Dios, también en eso, que a lo mejor hay situaciones que aún no le hemos pedido perdón a Dios. Tenemos una deuda con Dios. Necesitamos, la paga del pecado es muerte. El pecado es una deuda que se tiene que pagar. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El don de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando uno comete un error, peca delante de Dios, el arrepentimiento es no volver a caer en lo mismo. Es no volver a caer en lo mismo. Cuando uno se arrepiente, es porque está convencido que pecó delante de Dios, que ha pecado, lo confiesa, pero no lo vuelve a hacer. Lo tiene siempre presente en sus pensamientos, en su corazón, para no volver a caer en lo mismo. Y Dios le da la salida. Siempre Dios le está dando una salida. Piense en algún momento si hay algo que usted ha hecho o que ha sido constante, que ha pecado, puede ser mejor usted conoce cuáles son los frutos de la carne. Los frutos de la carne es toda malicia, borracheras,
adulterios, fornicación, lascivias, robar, matar, todos estos, la codicia, todo esto, la mentira, todo esto, si en algún momento usted ha cometido algún pecado, la murmuración, si en algún momento usted ha cometido un pecado, nada más piense, cuando se le ha presentado esa situación, el espíritu le redarguye y créame, hay un momento en el cual el espíritu le dice, aguas, todavía estás a tiempo de detenerte. Pero el hombre es el que decide. Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio para tomar decisiones. Usted es el que decide. La gente le podrá aconsejar, pero usted es el que decide. Hay mucha gente que pide consejo y pide el consejo para poder transferir la culpa por si las cosas no le salen bien. No sé si le ha pasado. Oye, ¿qué puedo hacer aquí en esto? No, pero dime qué hago con esto. No, pero dime. Le dices, mira, si tú haces esto, puede pasar aquello. Si tú haces esto otro, puede pasar aquello. No, pero tú dime, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si tú le dices qué hace y no salen las cosas como él esperaba, te va a querer culpar. Pero realmente quien toma la decisión es uno mismo. El que recibe el consejo es el responsable de tomar la decisión. No sé si me estoy explicando. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Así es como debemos de ser. Despojarnos del viejo hombre que está viciado, pero vestidos del nuevo hombre. ¿Y cómo va a saber usted cuál es ese hombre según Dios en justicia, en santidad de la verdad? ¿Cómo lo va a saber? Necesita investigar, necesita escudriñar. Para empezar, necesita saber qué es justicia. Y usted comenzará a preguntar, oye, ¿qué es justicia? Y preguntaremos, ¿qué es justicia? Una definición así muy sencilla. Justicia es recibir lo que se merece. Recibir lo que se merece, eso es justicia. Si cometes una falta, tienes que enmendar esa falta o tienes que pagar por esa falta. Si cometes una infracción, y hay que pagar por esa falta. Eso es justicia. Si cometes una infracción y alguien te la perdona, eso no es justicia. Eso es misericordia. Entonces nosotros debemos de vestirnos del nuevo hombre o nosotros, pero ¿cómo vamos a ser creados en esa justicia y santidad de la verdad? A través de nuestra relación con Dios, a través de escudriñar las escrituras, a través del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras más conozca usted de Jesucristo, mientras más escudriñe las escrituras, ¿qué es lo que hacía David? Oraba. David oraba, intercedía. Y usted puede leer este Salmo 57 y usted comienza David diciendo, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Clamar a Dios. Yo le voy a invitar a que usted investigue qué significa orar, qué significa invocar
¿Qué significa clamar? Estas palabras usted las va a encontrar en la Biblia, que a veces oraban a Dios. Va a haber momentos en que usted va a encontrar en la Biblia: el que invocare mi nombre será salvo. A veces va a encontrar usted en la Biblia que clamara como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que hay en sentido figurado, el salmista dice: así como el siervo está bramando por agua en el desierto, así clama mi alma por ti, oh Dios. Está haciendo una comparación, pero trate de investigar cómo brama un siervo por agua. Trate de investigar cómo es ese bramido y qué es clamar a Dios. Hay momentos en la vida en la cual usted debe de clamar a Dios. Hay momentos en su vida que usted debe de orar a Dios. Pero no es lo mismo orar a Dios que clamar a Dios. En momentos de aflicciones es cuando clamamos a Dios. Cuando el pueblo de Israel, cuando usted lee la Biblia en los reyes, la vida de los reyes, usted va a leer que los reyes de Israel, dice la Biblia, derribaron altares y todo, pero después provocaron a ira a Dios, levantando altares, levantando imágenes. Y cuando eran afligidos por los otros pueblos, otras naciones, cuando ellos ya no encontraban la salida, clamaban a Dios y Dios les perdonaba. Y cuando las cosas estaban bien, se alejaban de Dios nuevamente. Y usted va a ver que era un círculo vicioso en la vida de ellos. A veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, oramos a Dios, nos arrepentimos, clamamos a Dios, pero cuando las cosas van bien, nos alejamos de Dios. David, a pesar de todas estas situaciones, David tuvo mantenerse, y lo que David hacía, él decía: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y cuando David supo lo que Dios iba a hacer con él, se mantuvo en el propósito. David estuvo huyendo porque Saúl quería matarle. Pero cuando David supo lo que Dios quería hacer con él, se mantuvo en el propósito y caminó en el propósito. A pesar que estaban las amenazas, él estaba en un lugar fuerte. El profeta de Dios le dice: vete a Judá, a pesar que había amenazas o probabilidades mayores de ser destruido en aquel lugar. Él supo mantenerse en el propósito de Dios. Le voy a invitar que cierre sus ojos un momento para poder salir de esa situación en la que usted se encuentre, en la situación que estamos. Es necesario adorar a Dios e interceder. Es tener presente que dependemos de Dios y no de los hombres. Dependemos de Dios y no de la sociedad. Dependemos de Dios y no de las promesas. Dependemos de Dios y no de las circunstancias. Dependemos de Dios y obedecer a Dios. El profeta Gad le dijo a David: no estés en este lugar fuerte. Anda y ve. No estés en ese lugar de confort. Anda y sal. No estés en este lugar. Anda y sal. Vete a Judá.
Judá significa alabanza. Ve y camina en tu propósito. Padre, en esta hora te damos gracias por tu misericordia, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Padre Santo, si alguno se ha sentido afligido, si alguno ha sentido amargura de espíritu, si alguno se ha sentido así como estos hombres en la cueva de Adulam, Señor, se han refugiado en sus hogares, Señor. Muéstrales qué es lo que quieres hacer tú de ellos, Padre. Si han sentido que ese es un lugar fuerte, Padre Santo, muéstrales cuál es su propósito y que podamos mantenernos en el propósito tuyo, Padre. Te damos gracias en este día, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, oh Dios. Amén. Amén. Gracias, papá. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Gracias por la vida